¿no? Como ustedes saben, las buenas prácticas es uno de los temas de moda que hay en el sector de educación, ¿no? El Ministerio de Educación hace concursos de buenas prácticas, el FONDEP tiene también concursos, tiene una guía interesante que quizás valdría la pena que ustedes la conozcan, pueden bajarla de la página web, ¿no? La Fundación Telefónica pues también está en esa línea, y proyectos como el del maestro que deja huella de Interbank también estimulan las buenas prácticas, ¿no? Entonces es una onda muy positiva, muy favorable, que hay que alentarla y hay que ver cómo la sacamos adelante. Para empezar, lo que quisiera es hacer un recuento de qué ha hecho la Fundación Telefónica en estos años, ¿no? Recuerden ustedes que el 2012 la Fundación Telefónica organizó lo que se llama la comunidad pedagógica, ¿no? Y en un principio, en esta comunidad pedagógica, de lo que se trataba era de trabajar con directores y ver cómo se les ayudaba a mejorar la gestión. Pero poco a poco el objetivo, digamos, de la comunidad pedagógica se fue ampliando y llegamos al tema de las buenas prácticas, ¿no? Entre el 2012 y el 2016 hubo mucha capacitación que se hizo, y producto de esa capacitación, del acompañamiento que se dio a alrededor de 800 profesores, pues se publicó un documento que se llamaba 74 buenas prácticas docentes, experiencias con tecnología en las aulas peruanas, ¿no? Este documento ustedes seguramente lo conocen, si no pueden bajarlo de la página web. Hay un ejemplo ahí de muchas prácticas interesantes que han concebido los profesores, ¿no? Paralelamente a la publicación, la Fundación ha seguido trabajando en la capacitación de profesores en el diseño y sistematización de buenas prácticas, y para el 2019 lo que estamos pensando trabajar, y yo voy a formar parte de ese equipo que vamos a tratar de hacer cosas en materia de buenas prácticas, es lo siguiente. En primer lugar, hay que fortalecer la página web, ¿no? La página solamente tiene el listado de esas 74 buenas prácticas y qué es una buena práctica. Creo que es posible introducir metodologías, noticias de actualidad, más proyectos, ¿no? Novedades que hay en el mundo de las buenas prácticas, es decir, hacer algo que realmente sea muy dinámico y útil para ustedes, ¿no? Pero empecemos con el tema hablando qué es una buena práctica, ¿no? Una buena práctica en realidad es un esfuerzo creativo que hacen los docentes para transformar o crear un proceso o tarea que facilite el logro de determinados objetivos, y si esos objetivos están relacionados con los aprendizajes de los alumnos, pues mucho mejor, ¿no? En realidad las buenas prácticas debiesen dirigirse esencialmente a lo que es la finalidad principal del colegio, y es que los alumnos aprendan, ¿no? Y lo segundo es que la buena práctica no es un simple cambio, ¿no? Se trata de un cambio que lo que busca es que esa práctica sea beneficiosa para quien la ejecuta, en ese caso los profesores, pero también para quien la recibe, que son los estudiantes. Entonces tiene que haber un toma y daca en eso, y la buena práctica tiene un propósito también, ¿no? Y es saber de que uno nunca debe estar contento con lo que está haciendo, sino que siempre hay posibilidades de mejora de algo que uno hace, ¿no? Y entonces la buena práctica justamente lo que hace es incentivar a los profesores a hacer mejor las cosas que se venían haciendo. Lo tercero es que la buena práctica, el ideal es que sea un producto de trabajo en equipo.
No es malo que un profesor individualmente haga una buena práctica, pero si lo hace en equipo, pues las ventajas son múltiples porque hay más personas que piensan en cómo concebir una buena práctica. Las posibilidades de sostenibilidad de la buena práctica son mucho más fuertes, ¿no? Y una característica de la buena práctica es que tiene que ser sostenible en el tiempo y sostenible en términos de costos. Es decir, no tiene sentido de que ustedes piensen en cambiar las cosas si va a costar más y si a ustedes les va a costar más esfuerzo de hacerlo, ¿no? La buena práctica tiene que ir en la línea de simplificar, ¿no? El esfuerzo que hacen ustedes, simplificar el esfuerzo que hacen los estudiantes, ¿no? ¿Por qué es mejor diseñar una buena práctica en equipo? Decimos, no es malo hacer una buena práctica individualmente, pero mejor si lo hacen en equipo, ¿no? ¿Y por qué es buena hacerlo en equipo? Porque tiene más impacto que una iniciativa individual, ¿no? El que más profesores trabajen en una línea, digamos, de simplificación de esfuerzos, de mejora de los procesos, va a tener definitivamente mucho más impacto. Lo segundo es que tienen más posibilidades de aceptación y continuidad. No es lo mismo que un profesor vaya al director y le diga, mira, quiero cambiar tal cosa, que vayan pues 10 profesores y les diga, queremos cambiar tal cosa, ¿no? Lo tercero es que motiva a otros docentes para aprovechar la práctica, ¿no? Y también los motiva a juntarse para hacer otras cosas nuevas, ¿no? Entonces, eso es importante. Luego, otra cosa que es bien importante es que las competencias implican trabajar en equipo, ¿no? Y entonces, una buena práctica, cuando es de carácter pedagógico, seguramente va a estar asociada al trabajo en competencias y a metodologías que impliquen el uso de competencias, ¿no? Y en ese sentido, entonces, las competencias implican muchos desafíos en términos de ver cómo programan ustedes el currículum, qué tipo de metodologías nuevas pueden introducir para poder trabajar más aprendizajes integrados, ¿no? ¿Qué tipo de metodologías también podrían introducir para renovar el proceso de evaluación, que es un tema que, como ustedes saben, se ha venido hablando en estos días bastante, sobre todo en el caso de la educación secundaria, ¿no? Y finalmente es mejor diseñar en equipo una buena práctica porque más opiniones pues ayudan a encontrar más alternativas, más caminos de solución. Algunos van a ser más eficaces que otros, entonces hay que buscar el más eficaz, ¿no? Hay que buscar cómo optimizamos recursos y cómo hacemos para introducir todo este bagaje tecnológico que es el que realmente debe ayudarnos a transformar nuestra educación en las aulas, ¿no? ¿Qué aportes puede ofrecer la buena práctica, la gestión pedagógica? Esa es una preocupación, ¿no? Por un lado, ustedes saben, y creo que no estoy diciendo ninguna cosa aventurada, el currículum es bastante ambicioso en términos de contenidos y es hasta bien difícil cumplirlo. En realidad la cantidad de contenidos que hay superan las posibilidades de poderse trabajar en el periodo de horas que tiene el calendario escolar. Entonces, una buena práctica lo que les puede ayudar a ustedes es a idear fórmulas que permitan, por ejemplo, integrar contenidos. En lugar de trabajar contenidos por áreas, ustedes pueden trabajar contenidos interáreas, ¿no? Y entonces, en lugar de insumir 4 horas en trabajar un mismo contenido, lo pueden hacer en 2 horas,
¿no? Y entonces van racionalizando tiempo. Pero el ideal es eso que se señala aquí, ¿no? Y es que es mejor menos aprendizajes, ¿no?, dados en profundidad que la cantidad de aprendizajes. Eso está demostrado en todo el mundo, ¿no? Y entonces creo que un tipo de buena práctica que ustedes pudiesen tratar de promover entre sus profesores es más aprendizajes en profundidad. Y creo que los materiales que hay dentro de Aula Digital, en la plataforma de Aula Digital, les facilitan a ustedes justamente hacer esa integración de contenidos y hacer aprendizajes en profundidad. Lo segundo es que las buenas prácticas pueden ayudarles a ustedes a combinar metodologías y recursos que traten de pasarse de la teoría a la práctica, ¿no? Es decir, no solamente conocimientos necesitan los chicos, sino también necesitan el saber hacer, ¿no? Y recursos para eso también hay que ustedes pudiesen aprovechar. Lo tercero es que hay metodologías como el aprendizaje basado en proyectos, la resolución de estudios de caso, el aprendizaje personalizado, el aprendizaje colaborativo, que ustedes lo ven bastante en el trabajo que los chicos hacen en las aulas cuando están utilizando sus tabletas, ¿no? Una de las cosas que a mí más me ha sorprendido, emocionado cuando he visitado las aulas es la forma como los chicos trabajan en conjunto, ¿no? Cómo entre ellos se ayudan, pero hay cosas que ustedes pudiesen avanzar. Por ejemplo, pudiesen hacer que los profesores, cuando seleccionan contenidos, no solamente seleccionen esos contenidos que normalmente están llevando, sino que tengan en cuenta que hay algunos alumnos que van a un ritmo mayor que los otros. Entonces podrían seleccionar algunos contenidos o algunos ejemplos, algunos materiales que sean un poquito más complejos para aquellos que van más arriba. Entonces, con eso que están haciendo un aprendizaje personalizado. Hay dos tipos de buenas prácticas que creo que es importante que ustedes sean conscientes de ello, ¿no? Por un lado, están aquellas que mejoran lo que se viene haciendo, ¿no? Lo mejoran en eficiencia académica, en motivación, en disciplina, en el uso del tiempo. Algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, ¿qué podrían ayudar ustedes a sus profesores a hacer, ¿no? Uno es diseñar un banco estadístico de errores comunes y frecuentes que cometen los chicos al momento de evaluarse, ¿no? Es decir, ¿en qué se equivocan los chicos? Se equivocan en el proceso, se equivocan en la operación. Se trata de un ejercicio que tiene texto y de repente no entienden bien el texto. ¿Cuál es la razón por la cual se equivocan los alumnos? Tener esa estadística de las razones por las cuales se equivocan los alumnos les ayudaría a ustedes a mejorar bastante los resultados de los alumnos de un año para otro. Pero para eso necesitan tener un banco de información que diga estos son los errores más comunes que se cometen, ¿no? Otro ejemplo es mejorar las guías de observación de clases, ¿no? Los monitores van a visitarlos, a veces visitan las clases, hacen sus talleres, ¿no? Pero ellos dejan unas recomendaciones. A veces esas recomendaciones les pueden servir bastante a ustedes, a veces un poquito menos, pero las sugerencias de ustedes para mejorar la guía de observación de clases es fundamental, ¿no? Porque eso es lo que les va a ayudar a ustedes a mejorar sus prácticas. Y después aplicar indicadores más finos de monitoreo del progreso de los alumnos, ¿no? La tecnología ahora les ayuda a ustedes a buscar más causas que simplemente el proceso de dar una prueba por parte del estudiante, ¿no? Hay otras causas que se pueden procesar a través del computador y que les pueden dar a ustedes
un diagnóstico mucho más personalizado de la situación de cada estudiante. Y el otro ejemplo es pasar de un diseño pedagógico de contenidos realmente a un sistema de competencias. Eso no lo estamos haciendo todavía. Es decir, estamos hablando de que hay un currículum basado en enfoque de competencias, pero la mayor parte de profesores, y ustedes seguramente lo observan en sus colegios, la mayor parte todavía trabaja en base a objetivos y tiene metodologías que no son metodologías de trabajo en base a competencias, ¿no? Entonces, transitar a ese enfoque es algo que demanda tiempo, pero hay que seguirlo trabajando, ¿no? Por ahora estamos en un proceso que seguramente con la capacitación que se haga y con el esfuerzo de cada profesor, pues se logrará, ¿no? Pero hay que hacerlo en equipo, porque necesariamente el trabajo de competencias implica justamente eso, trabajar en equipo. ¿Qué estrategias se podrían utilizar para promover las buenas prácticas, ¿no? Hay dos tipos de estrategias, ¿no? Hay las estrategias que son responsabilidad de la administración y aquellas que son responsabilidad de ustedes en las escuelas. En la administración hay dos cosas que yo creo que la administración tendría que hacer. Yo le acabo de recomendar al ministro una primera, ¿no? Y es disminuir la creciente presión de demanda de información y de documentos. Ahora, pero ustedes sí pueden hacer varias cosas para promover buenas prácticas, ¿no? Lo primero es que tienen que tener una visión clara y saber qué es lo que quieren hacer, ¿no? ¿Cuál es el modelo pedagógico, ¿no? Hacia qué se dirige, y a partir de eso, pues entonces empezar a diseñar una política de buenas prácticas. Lo segundo es que hay que aprovechar los márgenes de autonomía otorgados, ¿no? Es decir, no basta que les den más autonomía. Lo que hay que hacer es que ustedes tienen que ganarse esa autonomía. A veces se les da libertad para hacer cosas y no las hacen, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer es aprovechar, ¿no?, esos márgenes de autonomía, a veces pocos, pero hay que aprovecharlos para poder mejorar, digamos, el servicio educativo. Lo tercero es, miren, toda escuela es pobre en recursos. Entonces hay que saber trabajar con recursos bien limitados y hay que saber cómo le sacamos provecho a esos recursos limitados, ¿no? Ahora, entremos al tema de las buenas prácticas, pero desde el lado de las tecnologías, ¿no? Desde el lado de las tecnologías, y allí, ¿qué podemos decir, no? Lo que podemos decir es que todos esos recursos que, por ejemplo, vienen en el proyecto Aula Digital son esenciales para cumplir con la competencia 28, ¿no? Imagínense ustedes una escuela donde no hay recursos digitales, ¿cómo va a trabajar la competencia 28 si tiene limitadísimos recursos digitales? Eso no se va a poder hacer. Si ustedes, teniendo más potencialidad de recursos, logran un limitado acceso de los alumnos al uso de las tabletas, imagínense otras escuelas, ¿no? Entonces hay que ver cómo le sacamos provecho a eso, ¿no? La otra cosa es que se enriquece el abanico de metodologías y didácticas en la clase, ¿no? La combinación, por ejemplo, del uso del retroproyector, del PowerPoint, de videos, ¿no? Una buena parte introductoria, digamos, motivadora de los alumnos, la parte final de evaluación, el control que hace el profesor del avance de cada estudiante. Todas esas cosas son revoluciones en términos de metodologías de aprendizaje que vale la pena valorarlas, ¿no? A veces uno no se da cuenta, pero realmente tienen un valor bien importante
en lo que es la revolución de los aprendizajes. Y la otra cosa es que el rol del docente indudablemente que se ha modificado cuando ustedes observan docentes trabajando con los recursos del aula digital. El docente es más guía, más orientador, no es el que usa la pizarra, la tiza, porque eso ya les aburre a los chicos. No, el chico lo que quiere es trabajar con las tabletas, trabajar con recursos, y en la medida en que esos recursos se enriquezcan en el futuro, pues en buena hora, ¿no? Miren, voy a pasar rápidamente unas 5 láminas que lo que tratan es de ponerles algunos ejemplos de campos en los cuales ustedes podrían sugerir a sus profesores que hagan desarrollo de proyectos de buenas prácticas. ¿Ya? Un primer campo es el que tiene que ver con la programación curricular, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de ejemplos de buenas prácticas podrían desarrollar los profesores? Uno de ellos es construir indicadores que evalúen las habilidades digitales en clases que empleen los recursos del aula digital u otras plataformas. Es decir, miren, lo que yo he visto es que ustedes han hecho un trabajo bien interesante, un enorme esfuerzo de hacer sus formularios de sesiones de clase, ¿no? Los formularios están bien trabajados, pero ahí falta algo, ¿no? Los formularios lo que desarrollan es cómo ejecutar, digamos, una actividad de un área de formación que puede ser comunicación, matemáticas, ciencias, pero lo que está faltando ahí es qué tipo de objetivos, qué tipo de resultados quieren ustedes en términos de desarrollo de las habilidades digitales, ¿no? Porque ustedes están trabajando con la tableta. La tecnología es un recurso. Claro, pero no hay horas. Lo que digo es que la competencia 28 no tiene carga horaria como la tiene historia, como la tiene comunicación, como la tiene matemática, es transversal, ¿no? Entonces, ¿cómo miden ustedes el desarrollo de las habilidades digitales? Ya, pero eso debiese estar, digamos, explícito dentro de la sesión de clase, ¿no es cierto? Exacto, ¿no? Exacto, ¿no? Entonces, por ejemplo, construir un formulario, ¿no?, que explicite ese tipo de habilidades que los chicos van a adquirir en términos de habilidades digitales en una programación de sesión de clases es algo interesante, ¿no? Otro ejemplo, diversificar y contextualizar contenidos y recursos de la plataforma, aula digital y otros que se puedan seleccionar. Ahí, pues, como les decía, hay material de varios países y algunos pueden utilizarse, pero hay que contextualizarlos, ¿no? Y entonces ese trabajo, esa estrategia de contextualización podría transformarse en una buena práctica, ¿no? Y que pudiese servir de orientación para todos los profesores, no solamente de la educación primaria, sino de la secundaria, ¿no? En lo que es el trabajo en el aula, ¿qué tipo de buenas prácticas podrían ustedes aconsejar a los profesores que hagan? Por ejemplo, aprovechar la tecnología en metodologías y didácticas como el aprendizaje basado en problemas, el aprendizaje personalizado y colaborativo, los estudios de caso. Yo creo que ustedes están bastante en tránsito de lograr eso, ¿no? Lo que pasa es que a veces no son conscientes de que lo están haciendo, ¿no? Pero creo que leyendo un poquito sobre ese tipo de metodologías se van a dar cuenta de que es muy fácil pasar de lo que ya están haciendo a una renovación metodológica bien interesante que pudiese ser trabajada, porque, por ejemplo, el aprendizaje basado en problemas solo es posible si se utiliza tecnología, ¿no?
Y muchas de las habilidades socioemocionales solo son posibles de conseguir si es que usamos recursos tecnológicos, ¿no? Entonces, lo otro es usar recursos de aprendizaje diferenciados para los alumnos que aprendan más rápido y que puedan desarrollar sus talentos, ¿no? Entonces, ahí es donde les decía de que no basta que seleccionen 6, 8 recursos para una sesión, sino de repente busquen unos 2 o 3 más para aquellos chicos que están avanzando más rápido en la resolución de los ejercicios que se plantean, ¿no? Lo otro es agrupar a los alumnos atendiendo necesidades de personalización y aprendizaje colaborativo. Es decir, hay que organizarlos de manera tal de que la colaboración entre los estudiantes pueda ser efectiva, ¿no? Que los alumnos más talentosos puedan enseñar, orientar a aquellos que necesitan un poco más de ayuda, ¿no? El agrupamiento es esencial. Lo otro es combinar formas que combinen recursos convencionales y recursos digitales. Es decir, en una clase en donde ustedes están con los recursos del aula digital, no necesariamente todos los recursos que se utilicen deben ser exclusivamente digitales. Hay algunas cosas que de repente vale la pena usar un recurso convencional, ¿no? Entonces, saber cuándo escoger y seleccionar cada uno es algo importante, ¿no? Y lo otro es emplear tecnología en la producción de textos, narrativa, enseñanza de la historia. Es decir, las tablets también pueden servir para que los chicos hagan un trabajo de campo, ¿no? Recolecten saberes de gente del pueblo que sabe pues historietas, leyendas, ¿no? Cosas importantes de la comunidad, y los chicos pueden trabajarlo en su tableta e incluso producir materiales como lo hacen ya varias escuelas, ¿no? En la evaluación del alumno, ¿no? ¿Qué se podría hacer como buena práctica, ¿no? Una de las cosas que ustedes podrían hacer es organizar una base de datos sobre el rendimiento y motivación del estudiante en clases que utilizan y no utilizan la tecnología. Es decir, en la misma escuela ustedes tienen horas en donde los chicos usan la tecnología y horas donde no lo utilizan. ¿Qué pasa con la motivación? ¿Qué pasa con el compromiso? ¿Qué pasa con el interés? ¿Qué pasa con la asimilación de conocimientos en los estudiantes? ¿Cuánto es la diferencia? ¿No? Y eso es bien importante como dato, porque ustedes pueden enseñarle a los dirigentes de la Asociación de Padres de Familia y decirles: miren, eso estamos logrando con la tecnología. ¿Qué les parece si en su plan de trabajo ustedes priorizan las inversiones en este rubro, ¿no? Entonces, eso puede ser muy valioso para ustedes, incluso para conseguir recursos de otras fuentes, de repente de los municipios, de empresas que también podrían estar interesadas en ayudar, ¿no? Lo otro es crear un banco de errores comunes y frecuentes que cometen los alumnos cuando utilizan y cuando no utilizan tecnología. Es decir, en qué se equivocan cuando utilizan la tecnología y en qué se equivocan cuando no utilizan la tecnología, ¿no? Para ver también ahí cuánto aporta la tecnología en la disminución de los errores, ¿no? Y acá sí hay un tema que es todo un desafío para ustedes, ¿no? Y es cómo pueden optimizar la programación de los horarios, ¿no? Porque yo he visto algunas escuelas en donde se utilizan en 2 sesiones en la mañana, otras en 3 sesiones en la mañana. Otra cosa es que la estrategia de carga de los computadores a veces no es la más eficiente, la más conveniente. Entonces,
todo eso se pudiese juntar en una buena práctica que haga posible que los chicos accedan más tiempo al uso de las tabletas. Eso es lo que hay que buscar, ¿no? Lo segundo es producir inventarios de los recursos que están siendo utilizados de la plataforma. Valdría la pena que ustedes tengan una estadística de cuáles son aquellos recursos que más utilizan los profesores, cuáles son los recursos que utilizan medianamente y cuáles son aquellos recursos que nunca utilizan, ¿no? Esa información es valiosa para quienes coordinan el proyecto de aula digital para saber qué cosas buscar, qué cosas reforzar, qué cosas nuevas traer como recursos a la plataforma, ¿no? Otra cosa es trabajar con las TIC respaldado en las evidencias de su uso, ¿no? Es decir, miren, a veces el monitor puede hacer reuniones de profesores, no solamente de la escuela, puede ser de varias escuelas, intercambiar experiencias y un profesor podrá decir esto me funciona, esto no me funciona con los recursos de la plataforma, y entonces ese intercambio de información puede ser muy valioso para ustedes, para no hacer cosas que no funcionan, ¿no? Y una buena práctica también es aumentar la protección y seguridad del equipamiento digital. ¿Qué fórmulas hay sobre eso? Hay algunos sitios en donde se han robado las tabletas, ¿no? Entonces hay que cuidar eso, ¿no? ¿Cuáles son las condiciones de seguridad que podrían agregarse, digamos, a las que ya se tienen? Hay una cosa que sí es muy valiosa que yo he visto en las visitas, y es que los chicos son bien responsables cuidando sus tabletas, ¿no? Y creo que eso es bastante bueno, es un logro de ustedes que hay que valorar, ¿no? Un último tema de buenas prácticas es el que tiene que ver con la sostenibilidad del proyecto. Ustedes saben que el apoyo de Telefónica pues no es para toda la vida, ¿no? Hay un tiempo de apoyo del proyecto, y entonces la idea es que ustedes tienen que ver la forma, los mecanismos que hagan que este proyecto dure lo más posible y que ayude a generar una cultura de trabajo digital entre los profesores de la escuela, ¿no? Y entonces, por un lado está la generación de alianzas, ¿no? Ahí el papel del director, el papel de ustedes de movilizarse, visitando municipios, visitando empresas, creo que es fundamental, conversando con la Asociación de Padres de Familia, para que, se siga invirtiendo en el proyecto Aula Digital y no se invierta en otros recursos que de repente no van a tener el impacto que tiene el proyecto, ¿no? Lo segundo es que hay que producir manuales de conservación del equipamiento digital, ¿no? Un plan integral de capacitación y acompañamiento docente con miras a establecer una cultura de trabajo con las TIC. Yo creo que eso se está consiguiendo también, ¿no? Los profesores resistentes que hay en los colegios, he visto que poco a poco están entrando, sea por presión de los alumnos o por presión de los padres, pero de una u otra manera están entrando, ¿no? Y eso es bastante bueno, ¿no? Finalmente, para que ustedes puedan trabajar y en las regiones en que yo esté con ustedes, pues podemos explicarlo mejor, pero termino presentándoles un esquema de proyecto para formular una buena práctica, ¿no? Lo primero es presentar una hojita resumen, ¿no? Una hojita resumen que tenga el título del proyecto, qué profesores integran el equipo que está haciendo la buena práctica,
cuál es el nombre de la institución educativa, cuál es el objetivo general de la buena práctica, uno o dos objetivos específicos, ¿no? Y cuáles son los resultados esperados y las actividades que demanda la buena práctica, ¿no? Entonces, esta es una ficha resumen que va en un máximo de una hoja, ¿no? Y el esquema un poquito más detallado es este que aparece acá, en donde pues una primera parte se refiere al título del proyecto, lo segundo es la justificación y los objetivos, ¿no? Ahí es algo que vamos a tener que conversar, ¿no? Hay dos posibilidades, ¿no? Una de las cosas que se ha venido haciendo en la capacitación es hacer estos mapas pues de problemas, ¿no? Pero que no son tan fáciles de hacer. La verdad que no son tan fáciles de hacer, ni siquiera para muchas veces un especialista, ¿no? Yo he visto en el Ministerio de Educación gente con grandes dificultades de poder hacer estos mapas de progreso, ¿no? De problemas, perdón, ¿no? Quizás una alternativa cuando se ve que no se pueden trabajar con los mapas de problemas es hacer reflexiones un poco más cualitativas, sin necesariamente llegar a ese mapa de problemas, ¿no? Por ejemplo, conversar entre ustedes cuáles son los 2 o 3 nudos críticos de aprendizaje que hay en la escuela, ¿no? ¿Dónde están los problemas? En la programación, está en los materiales, está en las metodologías, está en la gestión. ¿En dónde están los problemas de aprendizaje? Los nudos críticos. ¿Cuáles son los 2 o 3 nudos? ¿No? ¿Cuáles son las razones que justifican el nombre de la buena práctica que ustedes van a elegir en función de ese nudo crítico que hayan elegido? ¿No? ¿Por qué creen ustedes que es importante mejorar los procedimientos de una buena práctica, ¿no? Y ir pues a los objetivos, tanto general como los objetivos específicos, qué metas se pueden lograr inicialmente y qué metas se pueden lograr en el camino, ¿no? Esa es una primera parte. Y la segunda parte es la que tiene que ver con caracterizar la buena práctica, ¿no? Por un lado, describirla, ¿no? En qué consiste, cuáles son sus componentes. Por ejemplo, un componente puede ser programación, otro componente puede ser el metodológico, otro puede ser gestión, por decir, evaluación, ¿no? Y dentro de la caracterización, pues, qué resultados, actividades y recursos se necesitan, los resultados que se esperan, las actividades que se van a ejecutar, quién o quiénes van a ejecutar la actividad, ¿no? Y con qué recursos, ¿no? Cómo se va a desarrollar, cuáles van a ser las fases, las actividades de desarrollo de la buena práctica, su cronograma y cómo se va a evaluar en el camino a la buena práctica, ¿no? Entonces, lo que se ha tratado es de hacer un esquema lo más sencillito posible, porque yo lo que creo es que no hay que sofisticar los procesos. Ustedes están ya demasiado saturados con todos los pedidos de información que vienen del ministerio, ¿no? Y entonces poner algo sofisticado es ir al fracaso, ¿no? Entonces hagamos cosas sencillas, cosas simples, pero bien efectivas y que puedan ayudarles a ustedes a mejorar la calidad del servicio educativo que ustedes están muy bien desarrollando. Yo la verdad que he regresado, cada vez que iba de viaje, regresaba muy gratamente impresionado de la forma como ustedes rápidamente han aprovechado los recursos digitales y
se ve a los profesores inmediatamente ponerse a trabajar con ellos, ¿no? Creo que ese es un logro bien interesante que pocas veces se ha visto, ¿no?